Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, 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 profe, ¿se escucha? buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el módulo 5. Para eso damos la bienvenida al profesor Freddy Magno Mamani Mollo, quien también es conocido como Ñan Capachacabac. Él es una Maut Akakori, pertenece a lo que es el Consejo Nacional de Espiritualidad Ancestral de Mautas. Él tiene formación en filosofía, en teología andina y también lo que es en derecho. ¿Listo? Entonces, con él vamos a desarrollar este módulo 5 correspondiente, y lo vamos a hacer todos los días martes, como habíamos informado en el grupo de WhatsApp. Entonces, durante 4 martes vamos a estar con el hermano Ñan Capachacamac, quien les va a estar hablando acerca de lo que es el módulo que corresponde, el módulo 5, ¿no? Que básicamente hace referencia a lo que es cosmovivencia milenaria. ¿Listo? Entonces, le damos la más bienvenida a nuestro hermano. eh, y adelante, hermano. El tiempo es suyo, hermano. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Licen. Buenas noches, profesor. Se ha silenciado. No se escucha, no se escucha. Freddy, su micrófono, no se escucha. Ahora Hola, sí, ahora sí, ahora sí. muy bien. Muy buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Jayaya Panaya y la Tanaka, Cuyacanaka. El Román me ha dado una previa de que también hay hermanos de otros países, de Perú y de Chile. Cosa que me agrada bastante. En primera instancia, primero sacar el permiso correspondiente para, para proseguir este diálogo. Y bueno, en lo que yo pueda aportar a este círculo de comunicación, de palabra, de aprendizaje, eh, estoy agradecido con todo, con la invitación que me hicieron para participar de este diplomado. Jayaki Panaya, licencia Mampi Kunturmamani, licencia Mampi Limani Mal Coachachila y licencia Mampi Aclatonan Sinclali Pachamama, licencia Mampi Inalmama. Permiso, hermanos. Entrando en materia, lo que se me ha pedido facilitar en esta ocasión es el módulo número 5 acerca de cosmovivencia milenaria, por el cual yo pretendería hacerlo un poco más democrática la participación. En tal sentido, en algún momento de la exposición que estuviera un poco abstracta o tal vez algo confusa de parte mía hacia ustedes y que pueda sobrecargar el momento de atención de ustedes, hermanos y hermanas, por favor, pueden intervenir haciendo una pregunta, pidiendo alguna aclaración. Si bien sería muy interesante hacerlo de manera magistral, a veces no está dentro de nuestra lógica andina y mara la posibilidad de una presentación magistral. Sin embargo, vamos a tratar de hacer una combinación de ambas para que podamos comunicarnos de una mejor manera, hermanos.
En primera instancia, teniendo en cuenta la situación del diplomado, de que hay personas de diferentes países, voy a tratar de hacer unas categorías generales. Si bien yo provengo del mundo de la vida aymara, desde las formas de vida aymara, del territorio del Collasuyo en Bolivia, ahorita estoy en la ciudad de La Paz. Entonces voy a tratar de hacer algunos marcos generales para no causar alguna contraposición territorial en concepciones de territorio, en concepciones de categorías propias de nuestro idioma, propias del quechua, que tal vez podrían ser también malentendidas dentro del castellano. Entonces, en esta primera sesión voy a tratar de permitirme dar un panorama general de cómo va a discutir también las siguientes sesiones. En primera instancia, es muy importante la ubicación histórica, también es muy importante la ubicación de tierra, territorio, pero principalmente voy a hacer énfasis en algunos acercamientos a esta temática ya desde la espiritualidad o lo que convendría a señalarnos nuestra forma de eticidad, la forma de sobrellevar nuestra vida en relación con nuestra Pachamama, con Pachacama, que son nuestros uiguiris. Uiguiri quiere decir criador. Uigua es la cría. Entonces nosotros principalmente podemos categorizar a este gran mundo de nuestros mayores, de nuestros abuelos, abuelas, ancestros, ancestras, como nuestros uiguiris. Esto va a ser en sentido general. Uiguiris, dentro de ello puede estar contenido también nuestros achachilas, que serían nuestros cerros, nuestras montañas sagradas, es decir, nuestros abuelos piedras, montañas, apachitas, que pueden ser nuestros cerros, y por ende trataré de, cada vez que lance una categoría andina, tratar de hacer algo más clara esta categoría. Por cuanto, volviendo a lo que había dicho a un inicio, en cualquier momento que la exposición se ponga abstracta o se ponga un poco pesada, densa, por favor, no duden en preguntarme para poder aclarar y poder mantener un hilo de comprensión saludable entre ustedes y yo, así en una comunidad. Yo preferiría llamar una comunidad de argumentación, un AILU, para tener un resultado óptimo. No sé si están de acuerdo. Hola. Bueno, yo creo que ese es un silencio positivo. Empezaré con la aproximación. Empezaré con una pequeña aproximación a la categoría de cosmovisión, cosmovivencia, de una manera sencilla. Principalmente, ahora el mundo va conociendo nuestra forma de relacionarnos con nuestros ancestros, con la Pachamama, con la tierra y con nuestros seres sagrados como cosmovisión, ¿no? Ello en una especie de analogía
acerca de la ratio griega a partir de la comprensión racional de lo que está allá afuera de nosotros, ¿no? Si bien esto no es incorrecto, yo lo considero incompleto. Ahí la categoría de cosmovivencia nos puede ayudar a comprender que la categoría de el concepto de cosmovisión, que sería una forma particular de ver el universo, el cosmos, todo lo que está alrededor de nosotros como elemento externo a la vida de cada persona, nos lleva a poder aclarar estos dos conceptos, ¿no? La cosmovivencia hace referencia a la intrínseca relación entre aquello que está más allá de nuestra corporalidad, pero también aquello que está al interior de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que la cosmovivencia hace comprender al ser humano andino, que bueno, dentro del mundo aymara se lo considera como Hafer. Esto también va a ser explicado más adelante. Con su relación diaria de convivencia, de relación mutua, de emparentamiento, de familiaridad, con todo lo que nos está rodeando. La convivencia señala también nuestra referencia histórica, por cuanto esta categoría de convivencia proviene de una proposición que actualmente es conocida a nivel internacional, que es el Summa Kamañi, el Summa Causai, el cual denota el buen vivir, el vivir bien, pero ahí también añadiríamos el convivir bien, ¿no? Nos marca o nos hace recuerdo a nuestros antecedentes históricos, porque la convivencia siempre ha sido un elemento, podríamos llamarle trascendental, en nuestros pueblos. La convivencia con nuestros ancestros tutelares, con nuestros ancestros del Pacha, es decir, bueno, también la categoría de Pacha la vamos a ir explicando poco a poco, con el relacionamiento con la comunidad de seres humanos, con la comunidad de animales, con la comunidad de minerales, con la comunidad de los árboles vegetales, con el relacionamiento de lo que yo podría llamar elementales trascendentales, como son el huma, que es el agua, el fuego, la tierra, el aire, ¿no? Cada uno con sus diferentes características. Entonces, para hablar de cosmovivencia, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos que están fuera de la corporalidad, o sea, fuera de nuestro cuerpo de ser humano, y que están a nuestro alrededor. Sin embargo, también esto de convivencia, cosmovivencia, mejor dicho, hace referencia también a nuestra interioridad, es decir, a nuestro ser interno, ¿no? Generalmente se lo conoce como Ahayu, el cual también tiene como contenido diferentes aspectos o diferentes tipos de Ahayu que contiene una persona. Esto también se va a ir dilucidando. ¿Debido a qué? A que principalmente bajo un criterio rector, que podríamos decir, o un axioma andino, o las palabras de nuestros abuelos,
que dicen que todo en nuestra pacha tiene ajayu. Entonces la relación en esta cosmovivencia no solamente se limita al ámbito de la materialidad o al ámbito de la corporalidad o al ámbito de lo visible, de lo tangible, sino también llega a la comprensión de una relación, a una relación también intrínseca entre los diferentes ajayus que existen en el interior del Pacha o en el Pacha, ¿no? También el agua tiene su ajayu, que es la cotamama, el chuachachila, el chuahuicha. El viento tiene su ajayu, que es el huayracata o huayratutuca. También... Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos. Dígame. Buenas noches. Profesor, se tenía prendido, parece todo el rato el micrófono. Recién lo apaga. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Creía que era una consulta. Bueno, entonces esta noción de cosmovivencia milenaria tendríamos que verla en esos dos planos, ¿no? Un ámbito de relacionamiento con nuestros semejantes, con aquello que nos está rodeando en nuestro diario vivir, que son nuestra tierra, nuestros animales, los árboles, nuestra comunidad de humanos, actualmente la sociedad misma, y también hay que verlo desde el ámbito del relacionamiento de nuestra espiritualidad, desde nuestros ajayus, ¿no? Porque varios componentes del Pacha contienen ajayu, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de cosmovivencia es pertinente en la actualidad y un más allá de la comprensión que fuese cosmovisión. Como al inicio les había dicho, es una parte que pueda complementar a esta actual, a este término que se ha puesto de moda sobre cosmovisión, para poder llegar a también comprender la vida de nuestros pueblos en su diario vivir, en su diario relacionamiento, por cuanto nuestros pueblos, nuestras acciones, están contenidos de espiritualidad. El mismo hecho a veces de comer, el mismo hecho de tomar agua y relacionarnos, ya entramos en una relación simbiótica ancestral complementaria con los ajayus, con lo que existe a nuestro alrededor. Entonces, es pertinente el concepto de cosmovivencia en la presente exposición. Sin embargo, esto también tiene que estar añadido a un lugar desde donde uno va a hacer la exposición, es decir, desde donde nosotros vamos a reflexionar o pensar o vamos a dilucidar a través de diferentes elementos como el habla, como los escritos, como los videos, los audiovisuales, de aquello que es muy particular, singular en el mundo, es decir, algo que es único en el ámbito universal. Y esto hace referencia a el lugar desde donde uno va a enunciar sus conceptos, sus categorías, su forma de vida, su forma de comprender y de relacionamiento, es decir, la cosmovivencia.
aquí entramos en algo que es algo para mí muy difícil de determinarlo de manera exacta, que es el concepto de lo andino. Si bien algunos textos clásicos como diccionarios de lengua aymara antiguo hacen referencia a que lo andino proviene también de otra palabra aymara, de los antis, los Andes vienen de los antis. Me parece que también eso es una construcción colonial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo de 1532, cuando llegan aquí al Tahuantinsuyo, a nuestra tierra, los hermanos también de otras tierras, con la pretensión de invasión, con la pretensión de obtener las riquezas, también para su forma de dominación, en ese momento han podido construir algunas categorías. Por ello, determinar aquello que lo andino es propiamente originario, o que lo andino fuese eminentemente ancestral, así como categoría, también hay que tener mucho cuidado debido a este grado de transmisión de conocimiento a través de las crónicas o a través de algunos diccionarios de las lenguas del periodo colonial, ¿no? Sin embargo, no disvaloramos en su totalidad esta categoría debido a que nos ayuda a comprender el universo desde el cual uno puede enunciarse al mundo como una alternativa o un conocimiento valedero, una sabiduría, una forma de vida real, posible ante el mundo, ¿no? Entonces, esta categoría de lo andino, yo me voy a reservar no darle una conceptualización estricta, es decir, determinar de manera rígida qué es aquello que es lo andino. Sin embargo, lo voy a utilizar por cuestiones pedagógicas, ¿no? Principalmente lo andino puede ser comprendido como el ámbito territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la tierra, el territorio que está cerca a la cordillera y que y que aquellos pueblos que viven dentro de este territorio puedan ser considerados andinos, ¿no? Sin embargo, eso también es una aproximación. Por ejemplo, para Alberto Flores Galindo, ¿no?, dice que lo andino es una cultura antigua. Eso también es, en cierto grado, es real, que tiene que ser pensada en términos similares a las que se utilizan con los griegos, los egipcios, los chinos, etc. Otra aproximación, por ejemplo, para Manuel Burga, lo andino sencillamente es el mestizaje entre lo indio y lo no indio, y está conectado con la construcción de una utopía, ¿no? En ese sentido, la posibilidad de la comprensión de lo andino también ya nos está creando una posibilidad de pensarnos nosotros mismos. Y a veces para pensarnos nosotros mismos, tenemos que ir hacia los fundamentos desde el cual uno está pensando. Por ejemplo, esta exposición que estoy realizando viene desde un mundo de la vida colla, o collana, o collaimara, estrictamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene su singularidad, que tiene su territorio, que tiene su lengua, que tiene su historia, que todos estos bagajes de
características puedan determinarlo Colla, sí puede ser. También todas aquellas características que le dan a lo andino en forma de territorio, en forma de población que habita el territorio o que está cerca a las formaciones de las montañas, a los cuales determinaban Antisuyu, también es valedero. Sin embargo, pasando de la clásica comprensión de lo que fuese lo andino, ¿no? Como fuera solamente Bolivia, Chile, Perú, sería pertinente y necesario en este tiempo poder elevar estos conceptos ya no solamente de manera local, sino a un ámbito más universal. Eso es como una pequeña reflexión que lo suelto ahí. Terminando esta serie de qué sé yo, algunos acercamientos de lo que fuera lo andino. Ahora, lo andino relacionado a la cosmovivencia, es decir, ya nos da también una claridad de qué es aquello que queremos decir o qué es aquello que estamos viviendo, que estamos pensando, que estamos relacionando y que tal vez estamos aprendiendo. En este territorio del Tahuantinsuyo han habido muchos pueblos anteriores al periodo colonial. Los quechuas, los aymaras, los urus, los lecos, los chimanes, los mocetenes, los queros, ¿no? Los yaguitas, los mapuches. Y en esa diversidad de pueblos, lo estricto sería llamarlo tahuantinsuyano, porque también estaban al interior del territorio del Tahuantinsuyo antes de lo andino. Sin embargo, solamente por cuestiones pedagógicas nuevamente, voy a utilizar lo andino también como contenedora, como un término que contiene también a este mundo de la vida del Tahuantinsuyo. Para también ir de la mano de estas dos categorías, pero sabiendo que tienen algunas características diferenciadoras, ¿no? Por cuanto, la cosmovivencia milenaria andina, podemos ir ya aterrizando, es aquella práctica, es aquella forma de relacionamiento, esa forma de existencia de un pueblo, de la existencia hasta la comprensión del ser por uno mismo, que está vinculado a unas culturas ancestrales, ya sean quechos, aymaras, mapuches, diaguitas, lecos, queros, ¿no? Desde el cual podemos comprender un relacionamiento, un enfamiliamiento, un emparentamiento con lo que nos rodea, tangible, visible, que está a nuestro alrededor, ya sea en el mundo del cosmos, ¿no? de la Lacpacha, que está en la parte superior, del Acapacha, del Mancapacha, y también de un último espacio o de una última dimensión o de una última comunidad, que es el Cauquipacha, ¿no? Es esa forma de convivencia, relacionamiento con todo aquello que está en estas pachas. Y también con la forma de relacionamiento con nosotros, con nuestro ajayú, y nuestro ajayú con el ajayú de nuestros seres tutelares que viven en el Pacha. En tal sentido, quisiera poder hacer una aproximación también a lo que fuera el Pacha, ¿no? Para
para estar teniendo algo de aterrizaje a estas categorías que son un poco son muy conocidas, pero que también tienen una diferente forma de comprensión. Así que voy a hacer la lectura de dos aproximaciones de lo que fue el Pacha. Por ejemplo, es muy conocido el hermano Esterman, ¿no? Con su filosofía andina, que dice que Pacha es el universo ordenado en categorías espacio-temporales, pero no simplemente como algo físico y astronómico. Podría la palabra griega cosmos tal vez se acerque más a lo que quiere decir Pacha, incluyendo el mundo de la naturaleza al que también el ser humano pertenece. Pacha también podría ser un equivalente homeomórfico del vocablo latino esse, ser. Pacha es lo que es, el todo existente en el universo, la realidad. Contiene como significado tanto la temporalidad como la especialidad, lo que es de una u otra manera existe en el tiempo y ocupa un lugar. Es tiempo, espacio, orden y estratificación, que son elementos imprescindibles para la relacionalidad del todo, articulando el aspecto del cosmos con el de relacionalidad, por el cual podemos traducir Pacha como cosmos interrelacionado o relacionalidad cósmica. Es muy conocida este libro del hermano Esterman, ¿no? Sin embargo, esta proposición tiene una inclinación a también un marco de referencia, yo le diría, eurocéntrico, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque siempre hace referencia al ámbito de comprensión última a lo que fuese el mundo griego. Entonces, ahora voy a hacer una lectura también de lo que es el Pacha, de un hermano aymara, que apellida Mamani. Dice, el Pacha es el eterno misterio, el nido donde creemos existir dentro del universo vital cósmico. Por eso decimos nido de oro y plata en la dimensión del infinito y en las múltiples manifestaciones. Es la casa grande, el nido de vida, donde el espíritu nos hace vivir en armonía. Es el nido de los espíritus protectores, como ser Ispaya, el espíritu de las plantas, Illa, espíritu de los animales, Kunturmamani, espíritu de la casa, y otros. Pero también los espíritus malignos están presentes. Es infinito, más allá del espacio y del tiempo. Entonces, dentro de este universo cósmico, Pacha interactúa en el espacio de arriba, de acá y de abajo. En definitiva, dice Mamani, el Pacha es el nido cósmico vital para vivir bien. Pacha es el nido de vida de culturas, comunidades, familia y de todo lo que existe. Es el nido vital eterno de la humanidad, es el nido vital eterno de los animales existentes, es el nido de vida eterno de las plantas, es el nido vital de la nube, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe en el cosmos, nido de todo lo que existe en el vientre de la Pachamama, el oro, la plata y el agua que fluye como fuente. Entonces, en esas dos aproximaciones a lo que fuese el Pacha, ya podemos denotar también desde donde uno está pensando, es decir, desde donde uno también está sintiendo, o como diría un hermano del Ecuador, desde donde uno está corazonando. Uno tiene una fundamentación última desde otro mundo de la vida, desde una filosofía que también es valedera desde el mundo occidental moderno, griego específicamente, desde el cual hace la aproximación a lo que fuese el Pacha. Pero también tenemos una aproximación de un hermano que podríamos considerar aymara, o colla, o andino, desde el cual, desde su lugar de convivencia,
plantea esta comprensión de lo que fuese Pacha. Ambos son valederos, ¿no? Sin embargo, por acercamiento histórico, consanguíneo, por territorio, por cultura, yo me adscribiría un poco más a lo que determina nuestro hermano Mamaño. A ello yo quisiera añadirle unas cuantas características más, un poco más espirituales. Por ejemplo, el Pacha es esta categoría Pacha viene o proviene también de dos palabras aymaras, es decir, está compuesta, ¿no? Por ejemplo, pa hace referencia a dos. Podría ser traducido como dos. Y cha podría ser así como un diminutivo de chama, es decir, cha, que hace referencia a la fuerza, a la potencia o a la energía. Eso también es bastante conocido, esta aproximación que doy. Sin embargo, algo que podría ser algo singular, y lo propongo también al grupo aquí del diplomado, es lo siguiente. Si bien el Pacha como integridad o como totalidad contendría estas dos fuerzas que dan origen al Pacha, por eso dice Pacha, es decir, dos fuerzas, dos energías, dos potencias. Estas dos también están contenidas por otras dos. ¿Cómo puedo fundamentar esto? A través también de nuestros mitos. Un mito hace referencia a la composición siempre tetraléctica, siempre de cuatro, de nuestras fundaciones como humanos, es decir, de nuestra constitutividad como pueblo humano. Ahí está el mito de los hermanos Ayar, que eran cuatro, ¿no? Con sus esposas, que también son cuatro. Nuestro territorio era cuatro, Tahuantinsuyo. Y al decir también de un hermano pensador aymara, hace referencia a Tiwanaku cuando él habla, bueno, Simón Yampara dice que Tiwanaku también viene, significaría Tijuana, el Tiwa tendría que venir de cuatro, es decir, el lugar donde confluyen los cuatro pueblos, es decir, el centro, ¿no? Además que también hay cuatro espacios, cuatro pachas, el cual nos está dando una referencia de que tendríamos que superar esa lógica trinitaria, le diría yo, que ha sido implantada de manera colonial, ¿no? Estoy hablando en un sentido un poco más espiritual, religioso, cuando a nosotros nos implantan la idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Este mismo criterio trinitario es expresado en estos pueblos occidentales a través de su ciencia, ¿no? Entonces, podemos hacer referencia a la clásica distinción dialéctica de tres posiciones, por ejemplo, bueno, no es dialéctica, perdón, de tres posiciones, por ejemplo, la tesis, antítesis, síntesis, o pensar siempre en factores un poco más, podría decir, más habituales, por ejemplo, esas palabras que son de sentido común, que ya sean de sentido común, como por ejemplo a la tercera, ¿no? Me va a ir, la tercera es la vencida, siempre se dice. Entonces, para mí que eso
prende mi sospechómetro, como decía mi maestro, para saber que hay una lógica trinitaria contenida en esa clase de proposiciones. Cosa por el cual en el mundo andino, en el mundo quechua, en el mundo aymara principalmente, siempre es 4, ¿no? Ahora, volviendo al Pacha. El Pacha había lanzado la idea también para poder hacer el diálogo, que si bien aparece como uno, como totalidad del Pacha, tiene contenido 2 fuerzas y cada fuerza está contenida también 2 aspectos, ¿no? Y es más, tal vez en ese contenido está 4 porque principalmente a lo que nosotros le llamamos la semilla, el germen o la célula por la cual nuestra convivencia espiritual, territorial, puede ser entendida, es a través del aire, ¿no? Como forma de relacionamiento constante entre el ser humano y la Pachamama. Ahora el Ayu puede ser, parecería que es así solamente una unidad, sin embargo ahí adentro contiene también espacios, es decir, características. Por ejemplo, en el Ayu está dividido por parcialidades. Aransaya, Urinsaya, Urkusuyu, Umasuyu, que son 2. Pero dentro del Ayu hay un centro que se llama el Taipi. Y el Taipi también puede ser representado por 2 colores, el Chiara y el Hanko. Entonces, como podemos ver, todo tiene un contenido de paridad, siempre andan en pareja, siempre andan de 2 en 2. Entonces, en ese entendido, lo que yo podría decir y acercándome también a la propuesta del hermano Mamani, y de la hermana Quispe, es que el Pacha es nuestra gran casa, es nuestro nido, es nuestro fundamento, desde el cual nosotros podemos comprender principios, valores, criterios de evaluación o lo que dentro de nuestra cosmovivencia nosotros le llamamos eujas y camach, es decir, nuestros consejos que nos dan nuestros ancestros, nuestras ancestras, y también algún tipo de normativa, no coercitiva, por supuesto, tampoco al estilo moderno, de convivencia entre nosotros que somos una gran familia y que somos parientes. Entonces ahí ya podemos tener una certeza, por lo menos pequeña, de qué es aquello que estamos haciendo referencia cuando hablamos de cosmovivencia andina milenaria. La cosmovivencia andina podríamos ir aclarándolo como es nuestro estar en convivencia con el mundo, con nuestra Pacha, de los cuales podemos tener un relacionamiento, una convivencia de manera enfamiliada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros reconocemos a nuestros, a lo que está a nuestro alrededor como parte de nuestra familia. A la chachila, a la huaca, al uihuiri, al uigua, a la coca, ¿no?
Porque también estas categorías lo que determinan son palabras o contienen también un sentido de familiaridad. Por ejemplo, cuando decimos achachila, achachi es el abuelo más mayor que puede existir en nuestra comunidad de humanos. Entonces, cuando decimos achachila, estamos haciendo una connotación a lo que está frente a nosotros y que es mayor a nosotros, y dotarle de esa característica de que es nuestra familia. Por eso a las montañas más altas o más grandes, nosotros le llamamos achachila. Otro ejemplo es cuando nosotros le llamamos apachita a los cerros donde el hombre puede caminar de manera, donde el hombre puede pasar ese cerro, es un lugar elevado, pero donde el hombre todavía puede pasar, al cual le llamamos apachita. Ahora, esto viene también de designar a la abuela o a la persona o a la mujer más anciana de la comunidad como apache. Esto haciendo referencia también al pacha, a apache, ¿no? Que está en convivencia con el pacha. Entonces, cuando hablamos de convivencia, hablamos de emparentamiento, es decir, hablamos de una comunidad de vida, hablamos de una familia vital, hablamos de una relación comunitaria simbiótica ancestral por el cual nosotros podemos regirnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de corazonar, en nuestra forma de soñar, en nuestra forma de accionar nuestras actividades diarias en base a una perspectiva espiritual, ritual, con aquello que nos rodea, que está en la Pachamama, que está en el Alapacha, que está en el Mancapacha, es decir, que está en el Pacha y que también está adentro de nosotros. En sentido de ajayu, en sentido de espíritu, en sentido de energía, de potencia, el cual también se relaciona con los ajayus, con el espíritu de las montañas, con el espíritu de la tierra, de las plantas, de los alimentos, de los animales, del agua. Hasta ahí yo podría hacer un acercamiento a lo que fuese la proposición de cosmovivencia andina milenaria. Y bueno, abro una serie de preguntas, participaciones, puede ser complementaciones a todos los hermanos y hermanas presentes. Profesor, estuve muy atenta a la exposición, me gustó bastante, pero me llamó la atención el ajayo de las aguas, de todo de lo que usted habló. ¿Me podría profundizar un poquito más para entenderlo mejor, profesor? Claro que sí, pero le voy a pedir un favor. No me llame profesor, sino llame hermano. Por favor, así estamos en familia y podemos también hacer praxis de lo que fuese nuestra convivencia, cosmovivencia milenaria andina, ¿no? Hualiquiujilata, Paisuma. A ver, espero haber entendido la pregunta acerca de el ajayu de las aguas. Bueno, yo les voy a contar algo muy bonito que está sucediendo aquí en Bolivia.
a través de un hermano que se llama Rafael Bautista Segales. Actualmente es director de la Dirección de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior, perteneciente a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Con este hermano y muchos hermanos más de gran corazón, comprometidos con nuestro camino, con nuestra historia, del mundo aymar, del mundo andino, se ha realizado algunas actividades en los meses anteriores para visibilizar de manera ya universal, es decir, para todos, aquello que haría referencia al espíritu del agua, ¿no? Se ha llevado a cabo varias actividades en referencia a la constitutividad de la Hayu del agua, que sería la Cota Mama, o en otros pueblos también le decían Chuachachila, Chuahuicha, la Aramcota, ¿no? ¿Esto en qué sentido? Ya tenemos presente de que Pachamama, es decir, en sentido sencillo lo voy a decir esto, nuestra madre tierra, bueno, Pachamama conlleva mucho más que madre tierra, ya está comprendida como persona, es decir, que ya podemos considerarla como nuestra madre misma. En Bolivia se ha hecho algunas leyes, algunas presentaciones a nivel internacional de parte de Cancillería, ante la ONU. Sin embargo, no solamente Pachamama, o nuestra gran madre, criadora de la vida en la tierra, es la única. Ahí, por ejemplo, el agua también tiene su ajayu, que es la Cotamama, la Aramcota. También está contenida también ahí la espiritualidad de nuestros pueblos andinos. Porque hay un criterio rector, un axioma andino, el cual también tenemos que tener presente. Si nosotros los andinos, los aymaras, los quechuas, o los pueblos originarios, decimos que todo tiene ajayu, entonces todo tiene ajayu. Tiene ajayu el agua, el fuego, la tierra, el aire. Ahora con las cuestiones, ahí también hay un nivel de reflexión muy actual acerca de los nuevos componentes que están apareciendo, tecnológicos, nanotecnología, si es que contiene o no contiene ajayu, cosa que vamos a ir, yo sé, conviviendo y tal vez conversando entre nosotros para comprender lo que está sucediendo con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, como principio axiomático, del cual no podemos contradecirnos si es que nosotros lo estamos planteando, de que todo tiene ajayu y todo tiene vida. Entonces es muy comprensible también que el agua tiene espíritu, tiene ajayu, y como ajayu también vive, y como persona también vive, y también come, y también respira, y también se alegra y se pone triste, y también se enoja, y también a veces muere. Entonces, dentro de nuestra lógica, al igual que ahora estamos comprendiendo, o el mundo está comprendiendo, que la tierra tiene vida, es persona, es considerada madre, también desde estos meses anteriores, a través de esta dirección, otras comunidades, otros hermanos y hermanas que han apostado de manera, yo le voy a decir, hermana, ad honorem, ¿no? Porque también el Estado no aportó mucho para esta proposición desde los pueblos originarios, pero se logró hacer visible
que también el agua, que nuestra madre agua, es persona, que vive, siente, se apena, come, necesita sus fiestas, necesita su relacionamiento con la comunidad. El agua necesita su comunidad de vida, que son los peces, que son las plantas acuáticas, las plantas de las áreas circunlacustres, ya sea de una laguna, de un río, de un lago o del mar. Entonces, dentro de nuestra lógica, el agua misma es persona, es nuestra madre, es nuestra ancestra, es nuestra medicina, y también ahora esperemos que se pueda lograr aquí en Bolivia considerarla como sujeto de derecho, ¿no? Por el cual, qué sé yo, los pueblos originarios puedan ser los titulares de estas prerrogativas normativas modernas en la actualidad. Buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches a todos. Bueno, justo lo que acaba de hablar respecto al agua, imagino el fuego, la tierra, todo, ¿no? Es necesariamente que entre a decirse que es persona, no puede decirse que es un ente vivo y que, bueno, igual tiene derechos y bueno, necesita protección, pero tú has mencionado que es una persona, ¿no? Así se define. ¿Por qué digo que es persona, no? Me van a disculpar, por favor, porque yo siempre me voy a referir a mi mundo de la vida, que es el mundo aymara, del cual tengo alguna certeza que aquello que estoy dando a conocer tiene un grado de realidad, de facticidad, de aplicación en la vida diaria. ¿Por qué utilizo la categoría de persona y no de ente vivo o de elemento vivo, ¿no? Porque dentro de nuestra lógica aymara, para que un hombre sea contenido o sea comprendido como tal, como ser completo, como ser humano completo, existe una palabra en aymara que es el jape. El jaque hace referencia a la pareja, no solamente al hombre o mujer, sino al momento de la complementariedad y de la convivencia entre hombre y mujer, capaz de conformar una familia, la cual esta familia o este jaque pueda tener ya las prerrogativas de tener algunas funciones de responsabilidad al interior de la comunidad como autoridad, y también pueda tener el valor simbólico de poder pertenecer a una gran otra comunidad que serían la comunidad de los ancestros o la comunidad de la vida, una comunidad simbiótica ancestral, y que pueda en su vida real poder proceder de esa manera. A ello nosotros lo comprendemos como persona, es decir, como ser integral completo. Ahora, cuando hacemos referencia al agua como persona, hacemos referencia a que nuestra cotamama, es decir, nuestro ancestro, nuestra ancestra, por ejemplo, dentro de algunos pueblos al lado de las 5 provincias que están circunlacustre del lado boliviano en el lago Titicaca, les daban diferentes categorías al lago. Por ejemplo, se le decía Chua Chachila y Chua Huicha. ¿Qué quiere decir esto? Chua Chachila quiere decir
el abuelo transparente, el abuelo limpio. Pero también le decían chua ahuicha, que quiere decir también abuela transparente o abuela limpia. Entonces ya dentro de nuestra comprensión de nuestra forma de vida y relación con el agua, con el lago, ya está contenida la concepción de persona, porque es una persona, es integral. Ella cumple roles aún todavía en el agua. Le voy a contar algo sencillo, tiene hijas, digamos, ¿no? ¿Cómo le puedo darle una costumbre o una acción comunitaria real? Es en estas fechas. Justo ayer y hoy se está desarrollando la fiesta para ir a traer el agua, que se le ha transpuesto a la fiesta de lo que ahora le llamamos la fiesta de San Andrés. Lo que sucede en la fiesta de San Andrés es que cuando se retrasan las lluvias, las comunidades que están sufriendo por falta de lluvia van a las montañas determinadas donde llueve constantemente o donde tienen algunos unas pequeñas lagunas de donde sacar agua o algunos ojos de agua donde estas son muy sagradas y las llevan en vasijas con ceremonias, ritualidades, hasta los lugares donde están sufriendo de agua. Lo que sucede es, lo que dicen en las comunidades es que le han llevado a la guagua, ¿no? O a la semilla del agua, fuera de su casa. Entonces su madre, es decir, la lluvia, va a ir y va a reclamar que la vuelvan a llevar al lugar. Y va a llover en ese lugar hasta que la lleven de nuevo, de nuevo hacia la montaña, hacia la laguna o hacia el ojo de agua. Entonces ahí podemos comprender que cuando nosotros decimos persona al agua o persona a la tierra o madre, ¿no? Ya está contenida en sí, no solamente un acercamiento externo con el agua como ente vivo, sino ya estamos dentro de nosotros, estamos apropiándonos como parte de nuestra familia, como nuestra comunidad grande, ¿no? Como nuestro suyo, como nuestro ayu entre ajayos. Eso, mi querida hermana. ¿Alguien más? ¿Alguna participación, un comentario, una pregunta? Sería como decir una nueva categoría de persona o encajaría en la descripción jurídica de la categoría de persona como sujeto de titular de derechos y obligaciones, digamos, ¿no? Esa es la pretensión ahorita normativista que tiene esta dirección, ¿no? Que yo no la considero todavía negativa, porque va a ser una lucha larga contra el mismo Estado, contra las mismas instituciones jurídicas, porque el concepto de sujeto de derecho al interior de la normatividad occidental moderna hace referencia o reconoce solamente a dos entes, ¿no? Que serían las personas naturales y las personas jurídicas, como las asociaciones, fundaciones, que son personas colectivas. Ahora, lo que se está proponiendo, y esto es muy, muy, muy fuerte, y espero que se logre más adelante, es por lo menos
iniciar y romper la lógica de la normatividad moderna occidental de considerar más allá de lo humano o de estas asociaciones de humanos a lo que está más allá como objeto. Es decir, romper la lógica de la objetualización de aquello que no es humano como objeto para poder, por lo menos, ingresar a aquello que nosotros llamaríamos el derecho de los pueblos indígenas originarios campesinos. No se va a poder hacer una separación porque hay siglos de argumentación jurídica, filosófica, ya fuera desde la escuela germánica o desde la escuela romanista, acerca de lo que fuese un sujeto de derecho, ¿no? Esta tendencia de dotarle de derechos a otras entidades que no fueran humanas, si bien viene desde la doctrina alemana, germánica, también se limita a solamente a la cualificación, yo podría decirle cualificación material del recurso agua. Porque otra cosa va a ser la comprensión y el reconocimiento de la espiritualidad que contiene la Cotamama, el recurso agua, Pachamama, ¿no? Ninamá, el Cuguairatata. Entonces, a mí me parece que es un buen acercamiento. Todavía no hay una doctrina jurídica, por decirlo así, o en rigor un postulado filosófico jurídico que pueda argumentar esto, porque recién está apareciendo, ¿no? Entonces, cuando aparece el problema, cuando aparece un nuevo observable que puede ser objeto de reflexión, que puede ser elemento de reflexión, no hay categorías, no hay términos por el cual hacer visible o clarificar aquello que está apareciendo. Entonces, ahorita se están utilizando, sí, categorías modernas dentro de la doctrina jurídica para hacer un acercamiento, ¿no? Ya el trabajo es más grande porque se va a tener que argumentar en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente jurídico, sino técnico, argumentación y explicación desde el ámbito espiritual, desde el ámbito cultural, desde el ámbito de la cosmovivencia andina, aquello que está pretendiendo esta dirección. ¿Alguna participación más? Aló, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, a modo de comentario, yo creo que esa es la idea, ¿no? De las clases de este diplomado, que reconozcamos el valor que tiene el medio ambiente, nuestra cosmovisión. Las plantas, los ríos, las montañas, todo tiene como decía usted, profe, todo tiene un alma, se podría decir así, que siente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pretendemos hacer con este diplomado, demostrar y lograr en base a nuestro área de investigación que las personas reconozcan esto. O sea, que no se les olvide, ¿no? Porque actualmente eso se está descuidando mucho, entonces tenemos que retomar nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales. Pese a que haya una normativa o no,
O sea, la idea es que las personas tomen conciencia y logremos que se reconozca todo esto. Gracias, profe. Gracias, hermana. Y una vez más, por favor, solamente llámeme hermano. Al respecto, ¿no? Yo creo que hay que hacer un avance en términos ya más estrictos para hacer aparecer esta nuestra forma de comprensión de la vida como una alternativa real, como una alternativa coherente, valedera, válida ante el mundo, porque en última instancia lo que podríamos decir del sistema moderno occidental, eurocéntrico, podría decir posmoderno, es que este sistema tiene un contenido eminentemente antiespiritual. Es decir, sí tiene una espiritualidad, este sistema moderno, el capitalista y todo ello, que yo lo podría determinar como el sistema moderno, como un sistema moderno, que tiene una espiritualidad específica, pero es una espiritualidad antiespiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas creencias o todas aquellas prerrogativas que fundamentan a este sistema moderno de vida, lo que en última instancia produce es la muerte, la aniquilación de todo aquello que hace posible a la vida misma, que es la vida de la Pachamama y de todos nuestros ancestros y ancestras, como Cotamama, como los animales, las plantas, y también destruye a aquello que podría, aquella comunidad que hace comprensible toda la vida o toda la forma de existencia al interior de Pachamama, ¿no? Que es también la vida humana. Entonces, este sistema de vida moderno es sacrificial, cosa que está contraria a nuestra cosmovivencia, ¿no? Comunitaria, andina, ancestral, milenaria. Porque el principio, podríamos decir, el principio rector de nuestra forma de cosmovivencia es la vida no solamente del ser humano, de aquello que es tangible, visible, sino es aquello que hasta es invisible para nuestros ojos, el cual es nuestros ajayus de nuestros ancestros, el ajayu de nuestras montañas, el ajayu de nuestra propia comunidad, los cuales también intervienen al interior de nuestro gran ayllu ancestral. Entonces, tal vez es momento de utilizar algunas categorías ya más en rigor. Ya no, por ejemplo, ya no utilizar, no es una llamada de atención ni nada. Tal vez ya no es utilizar la palabra medio ambiente, ni recurso estratégico, a lo que fuese, lo que nosotros comprendemos como nuestra gran madre, que es Pachamama, que es Cotamama, o empezar a utilizar estas categorías como para poder hacer visible ese nuevo horizonte civilizatorio, ese nuestro camino, nuestro taqui, nuestro saharaui, es decir, nuestro caminar, nuestro destino, nuestra utopía, nuestro mito, que está en base también a nuestras hartas profecías que están empezando a tomar cuerpo en este tiempo que nosotros le llamamos de Pachacuti, ¿no?
Entonces, tal vez a través de la utilización de estas categorías ya en diferentes áreas de la ciencia en la que ustedes se desempeñan, sería también algo que impulse desde diferentes flancos esta nueva forma bueno, esta nueva reflexión de todo lo que nosotros contenemos como pueblos originarios o como pueblos mismos que habitamos en el Tahuantinsuyo, en Pachamama, ¿no? En nuestra Gran Madre. Aló. Bueno, hermano, al, justamente a lo que se refería, bueno, igual a modo de comentario, justo hace unos días se llegó a lo que es la COP26. Tal vez han escuchado sobre el disminuir los gases de efecto invernadero, porque está causando ya, ¿no? Catástrofes a nivel mundial en cuanto a lo que es el clima. Y lo que hablan todos los países, que son casi 200 países que firman este acuerdo, que es el Acuerdo de París, dicen que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces Bolivia, que es algo innovador, digamos, y de admirar, ha dado una nueva visión, una nueva vista, y dice, no es el medio ambiente, es la Pachamama, ¿no? Es la madre tierra. Entonces, rescatando a lo que se refería, esa es la vía, ¿no? O sea, eso es lo que deberíamos hacer tomar conciencia a los demás países, incluso a los países andinos, nuestros hermanos vecinos, nos han apoyado, como es Ecuador, Perú, de parte Chile, igual Argentina, y esto se está tomando ya a nivel mundial, ¿no? Que aprendamos a darle un significado más, no sé, más humano tal vez, y no solo decir el medio ambiente. Muchas gracias, hermanita. Tal vez alguien también quiere participar. Bueno, ya son las 9:24. Les agradezco bastante. Quisiera hacer una pequeña lectura de un gran maestro que es un referente dentro del indianismo en Bolivia, en Perú, si no me equivoco, pero que tiene un grado que no le toman tanta importancia a la última etapa de su pensamiento, porque en la última etapa de su pensamiento ha empezado a tener conciencia de la espiritualidad contenida en todo pensamiento también, ¿no? Él es Fautus de Inaga, ¿no? Y en la última etapa de su vida empieza a escribir acerca de la filosofía máutica, es decir, el conocimiento de nuestros sabios, que es aquello que podría ser comprendida como el conocimiento amáutico. Y tiene un bonito pasaje que dice así: el hombre amáutico, el indio, respira paz, es paz. Paz en el alma, paz en la carne y paz en todo cuanto le rodea. La serenidad, tranquilidad, seguridad, confianza. Del árbol, la montaña, el animal, la tierra, la luna, el sol, la estrella. Es su serenidad, su tranquilidad, su seguridad, su confianza. Árbol, montaña, animal, tierra, luna, estrella, más que sus hermanos,
son él mismo, son su mismo, porque el indio piensa, cree y hace lo que cada uno de los elementos de la naturaleza y del cosmos hace. En este sentido, yo concibo y hablo de la conciencia cósmica amáutica del hombre. Y eso lo escribe por 1978. Esto nos da pie a poder aperturar también la siguiente sesión. Bueno, no estoy encontrando permítame un momentito. Nos puede dar paso a la siguiente, a tematizar la siguiente sesión acerca de los valores intangibles milenarios y también la espiritualidad milenaria. Por cuanto yo considero que es imposible ahorita hacer una separación tal cual hace la ciencia moderna a través de la separación por segmentos en el análisis de una situación actual o de una problemática, ¿no? Nuestra comprensión tendría que ser holística, complementaria, no solamente entre áreas del conocimiento humano, a lo que algunos le llaman interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, digamos, ¿no? Sino también tiene que tener una fuerte vinculación a los principios, a los principios éticos, a los valores, a los criterios de validez o de validación últimos que harían posible todavía nuestra vida comunitaria. Por cuanto la siguiente sesión vamos a estar hablando de algunos principios y para ir cerrando, por ejemplo, lo que contendría así ya estrictamente el marco general de lo que fuese nuestra ética, nuestra espiritualidad, tiene que tener consonancia también, ¿no?, con nuestro horizonte de vida, es decir, hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo al plantear esta forma de cosmovivencia, de relacionamiento, de comprensión, de vivir, de vivencia, frente a la otra forma de vida que es de dominación y que actualmente estamos sufriendo los resultados de la aplicación de este sistema. Entonces, desde el horizonte de vida, digamos, que expresa el vivir bien, esto lo escribe un maestro, se llama Rafael Bautista. Me comprometo a hacer una pequeña bibliografía de la sesión de hoy para que podamos también tener algún material. Él plantea lo siguiente, dice: desde el horizonte de vida que expresa el vivir bien, todos los ámbitos de la vida juegan y danzan en una suerte de un conversar recíproco. Todas las instancias de la vida se buscan, se llaman, se hacen señas y se reúnen. Hacen siempre lugares en el tiempo para conversar y hacer aini, para vivir la fiesta de la vida, criándose los unos a los otros. El sentido de la fiesta no quiere indicar un éxtasis extraordinario que sumiera al individuo en un extravío desenfrenado, sino la convivencia plena que en comunidad recupera el reencuentro ceremonial. Es darse, es el desvivirse del agradecido, el ofrecimiento libre de un poder hacerse cargo de la vida encomendada.
Por eso el criar es lo que le afana a la existencia en el propósito continuo de resignificar y renovar los lazos que van tejiendo siempre comunidad. El hacerme cargo de mí mismo no es una tarea individual, sino que al hacerme cargo de la vida se hace cargo de mí. La persona y la comunidad no se oponen, sino se complementan. La reciprocidad en el hacerse cargo significa el criarse unos a los otros. Este tendría que ser el marco por el cual tendríamos que ir repensando, viviendo, estar en conciencia espiritual de que nuestra lógica de cosmovivencia hace referencia a una comunidad no solamente humana, sino es una comunidad mucho más grande, ¿no? Tan grande que tendríamos que estar pensando también en cómo desentrampar al mundo moderno que está destruyendo al planeta o a la Pachamama. Porque si nosotros tendríamos que estar llevando los principios éticos de espiritualidad de nuestros pueblos ancestrales, en nuestros pueblos ancestrales, en nuestros pueblos originarios indígenas, aymaras, quechos, mapuches, diaguitas, queros, chimanes y todos, no se comprendía, ¿no?, la dominación absoluta, la eliminación absoluta del otro. Entonces, ahí ya es otro tema de reflexión por el cual vamos a ir viéndolo por lo menos en lo que podría plantearles unos 4 principios éticos trascendentales de convivencia y de vivencia al interior del mundo andino para las siguientes sesiones. Yo con esto voy terminando la presente sesión. Agradezco bastante a todos ustedes por la presencia. Espero que les vaya muy bien. Espero que tengan una vida muy linda, que tengan un buen camino, un buen sendero, un buen corazón y un buen ajayu, que en este momento de la actual situación a nivel mundial necesitamos personas que podamos seguir conversando, hablando de una real alternativa a la actual situación, ¿no? Un jayaya a todos ustedes, hermanas, hermanos, jayaya kipanaya, hilatanaka, kuriakanaka. Skirukipanay, Kilata. Aski arumakipanay hilata hikisinkama. Buenas noches, hasta luego.